¿Cómo es que si existe un Dios que es justo? ¿Cómo es que si existe un Dios que es amoroso? ¿Cómo es que si existe un Dios que es todopoderoso? ¿Cómo es que Él puede permitir tanta maldad y tanta injusticia en la humanidad? Amigos, hoy quiero darles la bienvenida a esto que será una serie de 4 entregas. Lo hemos pensado de esta forma, compartir este tema en 4, o este asunto en 4 temas distintos. Y esta serie la hemos titulado No es justo. No es justo. Y yo creo que quienes son padres acá y padres con hijos quizás en edad cercana a la adolescencia, han escuchado esta frase una y otra vez. No es justo. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Eso no es justo. Y es una frase frecuente que nos lleva a pensar acerca de un asunto que golpea profundamente nuestros corazones. Y saben, ese asunto se llama la injusticia. La injusticia. Y a partir de hoy vamos a hablar acerca de este asunto. Pero antes quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos a este tiempo. Bienvenidos a quienes se conectan con nosotros en cualquiera de nuestras sedes. Vamos a darles a ellos un gran aplauso de bienvenida. Un escritor alemán dijo estas palabras: quien busque la injusticia no necesitará lámpara. Quien busque la injusticia no necesitará lámpara. ¿Alguna vez te ha pasado esto? ¿Te ha pasado que has estado en una situación donde sientes que has sido tratado con injusticia? Si yo le diera algunos segundos o algunos minutos para hablar con la persona que está a tu lado y contarle a tu vecino una situación de injusticia que has tenido que experimentar. ¿Quién pudiera contar alguna situación de injusticia? ¿Quién pudiera decir, bueno, yo he pasado, he vivido? Quizás tuvo que ver con una niñez difícil para algunos. La injusticia se refleja en eso, lo que vivieron en su niñez o lo que han vivido durante su niñez. Quizás para otros tiene que ver con una enfermedad que no esperabas y recibiste un diagnóstico y tu respuesta ante esto es, no es justo. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que atravesar? De pronto cuando pensamos en injusticia, lo que algunos recuerdan o lo que llega al corazón de muchos
de pronto tiene que ver con la manera como son tratados por su jefe. Quizás en el trabajo, la forma como tu jefe te trata. Injusticia, cuando pensamos en injusticia, pensamos en discriminación, pensamos en abuso, pensamos en maltrato, pensamos en violencia. Y la verdad es que no necesitamos una lámpara para tratar de darnos cuenta o para tratar de descubrir las injusticias. Hay injusticias a nuestro alrededor. Experimentamos injusticia, ¿sabes? Hay dos grandes clases de injusticia. Una tiene que ver con la injusticia social. Es cuando en nuestra sociedad hay, para algunos dicen, hay desigualdad, cuando no se respetan las leyes, cuando hay abuso y maltrato por parte de unos hacia otros. Pero también conocemos de la injusticia personal. Es esa que tú sientes, es esa que yo siento en lo personal, que experimentamos a nivel personal, cuando sentimos que no somos tratados de la manera correcta. Tal vez decimos cosas o pensamos cosas como, debieron haberme nombrado a mí. Yo no merecía que me trataran de esta forma, o yo no merecía que me hicieran esto. Y cuando pensamos de esa forma, ¿sabes en qué estamos pensando o a qué nos estamos enfocando? Nos estamos enfocando en asuntos de injusticia personal. Ahora, mi pregunta es, una pregunta que quiero que pensemos por un instante, y es, ¿cómo reaccionamos ante las injusticias? ¿Cómo reaccionamos ante la injusticia? ¿Cómo nos comportamos cuando estamos siendo víctima de una injusticia? Cuando alguien nos maltrata, cuando alguien nos hace sufrir, cuando alguien nos hiere, ¿de qué forma reaccionamos? Ahora, ¿cómo reaccionamos ante la injusticia social? Cuando vemos que hay abuso, cuando vemos que hay caos, que hay descomposición social, ¿cómo reaccionamos ante eso? ¿De qué forma reaccionamos? ¿Saben que hay investigaciones relacionadas con este tema, con este asunto de la injusticia en la humanidad? Y estas investigaciones han documentado la manera como muchas veces reaccionamos los seres humanos. Y hay tres formas frecuentes como reaccionamos ante la injusticia. Una manera tiene que ver con parálisis. Siempre que estamos ante situaciones de injusticia, sobre todo situaciones que se han vuelto prolongadas de injusticia, situaciones que se han convertido en lo que algunos llaman injusticia institucionalizada. Una injusticia que se ha hecho ley, un comportamiento injusto que se avala y se ampara por una ley que algunos han establecido. ¿Sabes? Siempre que estamos ante eso, corremos el riesgo de paralizarnos. Nos paralizamos muchas veces. Y sabes, corremos el riesgo de paralizarnos muchas veces debido a la angustia que experimentamos en nuestros corazones. A veces hay tanta injusticia a nuestro alrededor y nuestro corazón se llena de angustia, se llena de miedo, sentimos miedo por lo que algunos están haciendo, por la forma como algunos están hablando de manera tan injusta, que ese miedo, esa angustia nos paraliza. Y llegamos a un punto en el que prácticamente no hacemos nada para detener esa injusticia. Llegamos a un punto donde prácticamente no reaccionamos de la manera correcta para establecer límites frente a esas situaciones de injusticia. Y esta es una de las formas como comúnmente se reacciona, pero sabes, otra forma es el enojo y la violencia. Esto es más frecuente
en hombres que en mujeres. ¿Sabes? Estamos allí en una situación donde sentimos que nos están tratando de manera injusta. No sé si te ha pasado alguna vez. Estás haciendo una fila muy larga para comprar algo, para adquirir algo que deseas, algo que necesitas. Y de pronto llega una, dos, tres personas y comienzan a colocarse delante de ti. ¿Sabes cómo le llamamos a eso? Colearse. ¿Cómo reaccionamos ante esa situación? Que es una situación que sentimos es injusto, ¿no es cierto? Es injusto que yo llegue temprano, es injusto que yo haya hecho mi fila, es injusto que yo tenga varias horas aquí de pie y que de pronto llegue alguien y se coloque delante de mí. ¿Sabes cuál es nuestra reacción ante eso? Internamente nos enojamos. Internamente nos enojamos. Y ojo con esto, es normal que nos sintamos enojados. De hecho, en algún sentido, Dios nos ha diseñado, nos diseñó a nosotros, los seres humanos, con la capacidad para enojarnos. Físicamente, psicológicamente, tú y yo tenemos la capacidad para enojarnos. El asunto es cuando nosotros consideramos que el enojo es el medio por el cual debemos resolver esa situación de injusticia. Y entonces transformamos ese enojo, lo transformamos ¿en qué cosa lo transformamos? En violencia. ¿Sabes? Convertimos nuestro enojo en violencia. Y esta es una de las reacciones frecuentes históricamente ante la injusticia. Vemos una situación de injusticia donde unos están siendo maltratados o donde unos están siendo lastimados o donde unos están siendo abusados. Y nuestra reacción, pensamos, esto hay que cambiarlo, esto hay que detenerlo, aquí hay que actuar, tenemos que movernos y tenemos que usar la fuerza, la violencia. Y algunos incluso en la fe cristiana han abandonado esa fe cristiana por tomar las armas para luchar ante situaciones que consideran como situaciones de violencia. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de Camilo Torres? ¿Saben quién fue Camilo Torres? En Colombia. Fue un sacerdote en la década del 60, sociólogo, un profesor universitario. Pero en ese tiempo en Colombia había mucha violencia y desigualdad por parte del poder hacia el pueblo, hacia la gente. ¿Y saben lo que pasó? Este sacerdote que trabajaba con la gente, que se conectaba con las personas, él veía de cerca las injusticias. Él veía de cerca los abusos. Él veía cómo los pobres no tenían oportunidad para progresar, para obtener lo mínimo necesario para sus vidas. Y eso comenzó a dar vueltas en su corazón. Él comenzó a sentirse enojado. Y sabes, en aquel momento conoció a un grupo armado guerrillero que se estaba formando. Hoy lo conocemos como el ELN. Y él decidió unirse, dejó sus hábitos, dejó su fe para unirse a este grupo. Lamentablemente, en la primera experiencia de combate en 1966, este hombre murió en un enfrentamiento contra el ejército colombiano. Y conocemos la historia, cómo durante décadas y años hubo guerra, hubo muertes, hubo conflictos, hubo sangre derramada. Y el producto de eso es que un grupo sentía injusticia y desigualdad y querían actuar contra eso. Y la manera como decidieron actuar fue a través de la violencia.
Es una forma como reaccionamos ante la injusticia. Ahora, otra forma, ¿sabes? Como reaccionamos ante la injusticia es desconfianza. Tú y yo comenzamos a desconfiar. Cuando hemos sido abandonados, por ejemplo, fuimos abandonados en nuestra niñez por nuestros padres. Y esa situación de abandono, que no es otra cosa que una injusticia para nuestras vidas, nos lleva a desconfiar. Cuando fuimos maltratados por nuestros padres o fuimos abandonados o lastimados por personas que debieron cuidar de nosotros, ¿sabes a qué nos lleva eso? A desconfiar. Desconfiamos de quienes deberían cuidarnos, desconfiamos de las personas. Desconfiamos muchas veces cuando somos expuestos a la injusticia. Nuestra reacción muchas veces es desconfiar y desconfiamos del sistema. Llegamos a un punto de creer, esto no va a cambiar, las cosas acá no funcionan. Es que para poder surgir aquí hay que hacer las cosas de manera indebida o de manera incorrecta. Y la desconfianza se arraiga en nuestro corazón. La desconfianza se arraiga en nuestros pensamientos. Incluso, ¿sabes? Cuando experimentamos injusticia, llegamos a desconfiar, incluso no solo de personas, de sistemas, también llegamos a desconfiar de Dios. ¿Sabían ustedes que la injusticia es una de las principales razones a nivel mundial por la cual las personas abandonan su fe en Dios? Y la lógica es esto. ¿Cómo es que si existe un Dios que es justo? ¿Cómo es que si existe un Dios que es amoroso? ¿Cómo es que si existe un Dios que es todopoderoso? ¿Cómo es que Él puede permitir tanta maldad y tanta injusticia en la humanidad? ¿Sabes que esa lógica ha llevado a muchas personas, incluso gente de fe, a abandonar su fe en Dios? Desconfiar y decir realmente Dios o Dios no existe, o si Él existe, Dios no nos ama porque Él permite todas estas cosas. ¿Sabes? Estas son formas frecuentes y comunes como nosotros reaccionamos ante la injusticia. Permíteme preguntarte, ¿te ha pasado esto? ¿Alguna de estas formas se identifican contigo? ¿Alguna vez te has sentido paralizado por la angustia y el miedo que la injusticia ha generado en ti? ¿Alguna vez te has sentido enojado o te has llenado de violencia ante situaciones de injusticia y has respondido de forma violenta pensando, esta es la manera como yo puedo actuar frente a la injusticia? ¿O alguna vez has desconfiado? Tu corazón, tu pensamiento se ha llenado de desconfianza hacia personas, hacia sistemas, incluso hacia Dios. Has desconfiado debido a la injusticia. En este tiempo, durante esta serie, queremos descubrir algo. ¿Cuál es la mejor forma de responder ante las injusticias? ¿De qué manera tú y yo podemos responder? Y vamos a ir no a la sabiduría popular, porque evidentemente si vemos nuestro mundo y vemos cómo la injusticia cada vez más y más se multiplica, hay algo que queda muy claro. Nuestro mundo, nuestra humanidad no sabe cómo enfrentar la injusticia. ¿Cómo enfrentar la injusticia? Necesitamos entonces buscar una sabiduría que vaya más allá de esto. Y yo quiero que pensemos en lo que Dios dice, en la sabiduría de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Será que la Biblia habla acerca de la injusticia? Y la verdad, cuando lees la palabra de Dios y pones atención al asunto de la justicia y la injusticia, te vas a dar cuenta que toda la Biblia, todos los libros de la Biblia están haciendo referencia a injusticias y a justicia. Y toda la Biblia nos muestra un Dios que es
justo. Porque aunque este mundo es injusto, aunque la vida muchas veces tú y yo podemos sentirla como una vida llena de injusticia, Dios no es injusto, Él es justo por siempre. Dios es justo por siempre. Pero ¿qué nos muestra la palabra de Dios? Y hay muchas historias en la Biblia de injusticia. Bueno, la más grande historia de injusticia en la Biblia la encontramos en los evangelios. Nos hablan de un hombre que no habiendo cometido pecado, que un hombre que siendo el hombre más justo que ha vivido sobre la tierra, fue crucificado. Y ya hemos escuchado acerca de esta historia. Pero yo quiero que pensemos en otra de las historias que nos refleja una situación, una serie de situaciones que una persona vivió y que una persona presenció, cargadas de mucha injusticia. Saben, esa historia está en un libro en el Antiguo Testamento llamado Job. ¿Alguna vez has leído este libro? ¿Has escuchado la historia acerca de este hombre llamado Job? Necesitamos ubicar un poquito su vida. ¿Saben que Job, aunque el libro de Job aparece cerca de Salmos, casi como que a la mitad del Antiguo Testamento, y aunque vemos el libro de Job después de Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, de más o menos unos 10 libros en la Biblia, podríamos pensar que Job fue una situación, una experiencia que se vivió tiempo después de todo haberse desarrollado las leyes y el pueblo de Israel ya estar en Israel. Pero la verdad es que aunque el libro de Job está allí, es el primer libro que se escribió de toda la Biblia. No fue Génesis, sino que fue Job. Y la experiencia de Job fue una experiencia muy antigua. Algunos creen que Job fue un hombre que vivió en la misma época de Abraham. Y dan algunos argumentos como para ubicar históricamente en qué momento vivió Job, porque no tenemos muchos detalles, pero hay algunos argumentos que históricamente pueden ubicar a Job en la época de la vida de Abraham. Ahora, lo cierto es que este era un hombre que vivía de una forma que agradaba a Dios y un día experimentó tragedia, una tragedia tras otra, una situación de pérdida para un hombre que hacía lo correcto. Tenía 10 hijos y sus 10 hijos murieron en un solo accidente. Todo lo que tenía materialmente lo perdió. Luego de perder todo eso, se enfermó físicamente, todo su cuerpo se enfermó. Y luego de todo esto, su propia esposa, en lugar de alentarlo, en lugar de estar con él a su lado para darle ánimo, ¿sabes lo que hizo? Lo animó, fue a maldecir a Dios. Y Job experimentó todas estas cosas, experiencias y situaciones de injusticia personal. Ahora, ante estas situaciones, él no solo vio la injusticia personal, él también vio la injusticia social. Y estas son las palabras que Job dijo a sus amigos, porque algunos de sus amigos vinieron a acompañarlo en medio de su tragedia, en medio de su dolor, de su sufrimiento. Y hablando con ellos, conversando con ellos, algunos lo cuestionaban y decían: si estás pasando por esto, si estás viviendo esto, es porque tú has hecho cosas terribles, cosas muy malas. Pero Job defiende su posición. Y él habla más bien de la injusticia que ha visto a su alrededor. Y en el capítulo 24 de Job dice estas palabras. Por cierto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Veamos esto, escuchen lo que dice acá. Job dice: ¿por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? Job está en un dilema interno. Él está pensando: ¿por qué Dios no juzga a los malvados?
Hay otra versión que dice, ¿por qué Dios no establece una fecha? ¿Por qué Dios no establece un tiempo límite para juzgar a los que son malos? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? En esta otra versión dice, ¿por qué los justos no pueden predecir cuándo es que Dios va a juzgar a los malos? ¿Te has sentido alguna vez como Job? Pensando, ¿será que Dios no? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no le pone fin a todo esto? ¿Por qué Dios no interviene en esta situación contra los malvados? Y este era el dilema de Job. Y él sigue diciendo, la gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad. Roba animales y los pone en sus propios campos. Sabes, en el tiempo de Job no existían cercas, no existían barreras, rejas como hoy las tenemos. En el tiempo de Job, la gente simplemente marcaba su propiedad colocando algunas piedras al borde, en todo el borde de lo que representaba su propiedad. ¿Sabes cómo se le llamaba eso? Linderos. Eran los linderos, eran los límites. Y con el simple hecho de colocar esas piedras, ya eso definía, esta es mi propiedad. Y tú no deberías pasar. Y si tú ibas por un lugar y veías esos linderos, tú sabías, no, esto le pertenece a otra persona. Y Dios había dicho, años después, Dios había dicho a su pueblo Israel que debían respetar los límites de la propiedad de otros. Que un comportamiento de justicia era respetar los límites. Y vamos a ver cómo Dios se los dijo. Esto está en Deuteronomio capítulo 19. La Biblia dice, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, nunca le robes terreno a otro, cambiando de lugar los límites de propiedad que tus antepasados establecieron. Y Job piensa en esto. Job dice, ¿cómo es posible que hay gente malvada que roba los límites, que toma lo que le pertenece a otros y lo lleva hacia sus lugares de habitación? Luego dice, los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. Para nosotros hoy estos animales pueden parecer no necesarios, pero en el tiempo en el que Job habla estas palabras, la riqueza, el tener algo se medía en función de estas cosas. Si tenías un ganado, si tenías un animal, tú podías intercambiarlo por algo que necesitabas, podía convertirse para ti en un medio de transporte. Y Job dice, mira, hay situaciones de injusticia donde los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. A los pobres los echan del camino. Los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo. ¿Sabes lo que Job está diciendo? En otras palabras, ni siquiera los pobres tienen el derecho o la oportunidad de exigir su derecho. Porque dice, los echan del camino, ni siquiera pueden pedir una ayuda, ni siquiera pueden pararse en el camino para pedir aquello que necesitan. Y así actúan los malvados. Pero luego dice, igual que los burros salvajes en los lugares desolados, los pobres pasan todo su tiempo buscando comida. Escucha, cuando hay injusticia, cuando estamos frente a situaciones de injusticia, experimentamos esto y vemos esto a nuestro alrededor. Hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Y si tú sigues leyendo lo que dice el libro de Job en el capítulo 24,
Yo te animo a que tomes un tiempo para leer todo lo que Job describe. Te vas a dar cuenta que Job describe injusticias que han llevado a la pobreza, injusticias que han generado violencia. Habla del ladrón que aprovecha la oscuridad, que aprovecha la noche para meterse y robar en las casas, robar lo que le pertenece a otros. Pero también habla de injusticias incluso de tipo sexual, porque habla del adúltero, habla del que abusa, del que lastima a otros. Y en medio de todas estas cosas, Job está luchando fuertemente con el asunto de la injusticia. Pero la pregunta es, ¿cómo la enfrentó finalmente? Porque cuando vemos el final del libro de Job, nos damos cuenta que Job no sucumbió ante la parálisis, no sucumbió ante el enojo y la violencia, aunque experimentó mucho de esto. En algún momento se sintió tan angustiado y tan paralizado, en algún momento se sintió enojado. No sucumbió ante la desconfianza, porque en algún momento llegó a pensar y a desconfiar incluso de Dios. Pero ¿qué lo ayudó al final de su historia? ¿Qué lo ayudó a enfrentar la injusticia? Y cuando nosotros vemos el final de su historia, nos damos cuenta que el final de su historia no fue un final negativo. A pesar de tantas cosas difíciles, fue un final positivo. Pero ¿sabes qué ayudó a Job? Y acá hay una clave, que es la clave que hoy quiero compartirte. Porque tú y yo hoy también estamos experimentando y sufriendo muchas injusticias. Y hay mucho dolor y sufrimiento, y yo sé que hay frustración y hay enojo, y algunos de ustedes quisieran levantarse con violencia frente a situaciones de injusticia, y algunos quizás se sienten paralizados, otros de pronto están desconfiando de personas, de sistemas o incluso hasta de Dios. ¿Qué nos puede ayudar para salir victoriosos de esta situación? La respuesta a esto nos lo dice un escritor del Nuevo Testamento llamado Santiago, quien fue hermano de Jesús. Y Santiago escribe acerca, por cierto, cuando lees el libro de Santiago, la carta de Santiago, te vas a dar cuenta que Santiago habla mucho acerca de la injusticia y de la justicia. Y Santiago dice estas palabras, hablando acerca de pobres que son maltratados por ricos y que algunos de ellos son personas de fe. Santiago dice lo siguiente, y vamos a ver Santiago capítulo 5. Santiago dice, amados hermanos, tengan paciencia. A ver, di conmigo, vamos a decirlo todos. Tengan paciencia. Yo quiero que mires al que está a tu lado y dile, ten paciencia. Ten paciencia. Y estas son las palabras que Santiago utiliza. Ahora, no es cierto que cuando leemos esto como que no nos llena de ánimo. No queremos que nos digan, ten paciencia. Lo que queremos que nos digan es que todo se acabe ya, que esto se resuelva pronto. Cuando estamos frente a la injusticia, no queremos que nos digan, hey, tranquilo, no te preocupes, ten paciencia. ¿Será que eso nos anima cuando estamos frente a la injusticia? Yo sé que este mensaje de hoy y esta clave que te voy a dar hoy no te va a hacer salir de aquí, wow, qué bueno, tremendo mensaje, me llené, ya sé que ante la injusticia lo que debo hacer es tener. Pero sabes, realmente esta es una de las grandes claves que tú y yo podemos tomar. Sabes que la expresión que Santiago utiliza en tengan paciencia en el griego es una expresión que tiene que ver con ajusten su reloj del ánimo para que resista durante mucho tiempo. Ajusten su reloj del ánimo.
para que resista durante mucho tiempo. Tengan paciencia, no se den por vencidos tan pronto. No se desanimen tan rápido. Ante la injusticia, ajusten su reloj del ánimo para que puedan resistir, para que puedan persistir durante mucho tiempo. Y es por eso que él dice, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Y aquí está hablando, ¿por qué habla del regreso del Señor? Porque Santiago entiende algo muy claro. Santiago entiende, en este mundo siempre vamos a vivir situaciones de injusticia. En este mundo, lo querramos o no, siempre vamos a experimentar situaciones de dolor, de abuso, de maltrato. Siempre las vamos a experimentar. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Pero Él dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. En otras palabras, Santiago está diciendo, hay alguien que ya ha derrotado la injusticia. Hay alguien que ya ha ganado. Hay alguien que ya venció. Y ese alguien es Jesucristo. Y Él regresará para establecer la justicia plena y absoluta sobre esta tierra. Cristo Jesús la establecerá un día. Amén. Pero sigue diciendo Santiago, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Santiago nos está colocando un ejemplo. Y él dice, ustedes deben tener paciencia como los agricultores. Ellos preparan la tierra, ellos colocan la semilla. Queda bajo la tierra. Ellos no pueden ver qué está pasando. Hay un momento en el que no saben qué está pasando. De hecho, casi todo en la agricultura parece ser como a ciegas. Porque primero no saben si la semilla está realmente brotando y si está creciendo y si sus raíces están creciendo. Luego si la planta crece, no sabe si va a dar fruto. Todo tiene que ver con esperar. Y él dice, piensen en los agricultores. Pero dice, ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Y luego dice, hermanos, no se quejen unos de otros. ¿Sabes cómo se muestra la paciencia? La paciencia no es esperar quejándonos. La paciencia no es esperar lamentándonos. Y yo creo que en algún momento todos hemos pasado por eso. A ver, levante la mano quien se ha quejado alguna vez en una situación de injusticia. ¿Quién se ha quejado? Ahora, ¿cuál es el problema con la queja? ¿Cuál es el problema con la queja? El problema con la queja es que no corrige la situación de injusticia. Realmente hace que el enojo y la violencia se desaten. ¿Han estado alguna vez en un sitio esperando con un grupo de personas y de pronto alguno comienza a quejarse? Pero bueno, ¿cuándo será que van a abrir esto? ¿Y cómo es posible? Y llegan otros y se colean, se adelantan en la fila y otros comienzan a quejarse y ya no es uno, ahora son dos, son tres, ahora hay 10 y 20 personas quejándose. ¿Cómo termina esa historia? ¿Sabes cómo termina esa historia? No termina bien. Regularmente esa historia termina mal. La queja nos estorba en la paciencia. Por eso Santiago dice, hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. ¿Por qué serán juzgados? Porque recuerda, finalmente la queja no nos lleva a hacer lo correcto. Finalmente la queja no nos lleva a establecer esa justicia que Dios quiere que se manifieste. Pues miren, el juez ya está a la puerta y ese juez es Cristo Jesús.
Ese juez es Cristo Jesús. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Esos profetas de la antigüedad que fueron maltratados, que fueron tratados de una forma tan injusta, que experimentaron, que vieron tantas injusticias, que denunciaron las injusticias. Tomen como ejemplo a esos profetas que, a pesar de estar en ese entorno, ellos se mantuvieron con paciencia. Ellos fueron persistentes. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. ¿Sabes? En el tiempo de dolor, en el tiempo de la injusticia, es muy fácil darnos por vencido, querer rendirnos. Y lo hemos visto, personas que dicen: yo no aguanto más esto, y se dan la vuelta y huyen de esas situaciones que deberían enfrentar con paciencia. Pero también hemos visto esto: aquellos que perseveran, aquellos que resisten, no por resignación, no porque ya me conformé y no queda de otra, y qué más voy a hacer, y nos cruzamos de brazo y nos quedamos lamentándonos. Esa no es la paciencia. Aquellos que persisten, que siguen corriendo porque saben que hay una esperanza, porque saben que hay un juez que va a juzgar todas las cosas. ¿Sabes? Esas personas serán honradas en gran manera. Y aquí dice Santiago, por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? En otra versión dice: ¿han oído hablar de la paciencia de Job? Un hombre de gran perseverancia. Y dice: pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. Yo quiero que el día de hoy tú te lleves esta gran idea. Cuando la vida parece injusta, debemos seguir con paciencia, recordándonos que Dios es justo. Cuando la vida parece injusta, debemos seguir con paciencia, recordándonos que Dios es justo. Y Job dijo estas palabras: yo sé que mi Redentor, aquel que me rescatará de la injusticia, aquel que me liberará de la acción de los malvados, aquel que me reivindicará, aquel que me compensará por aquello que yo he perdido. Yo sé que mi Redentor vive. Y mi esperanza es esta: que aunque mi piel sea deshecha por completo, en mi carne he de ver la redención del Señor. Yo quiero que tengas esto presente: Dios es justo. Y si tú y yo nos revestimos de paciencia, veremos la compensación del Señor sobre nuestras vidas. Job la experimentó. ¿Sabes lo que pasó con Job? Al final de esta historia, más adelante, cuando llegó el momento en el que Dios se manifestaría, todo lo que Job había perdido, Dios se lo dio al doble. Todo lo que Job había perdido, el Señor se lo entregó duplicado, porque así actúa Dios en su justicia. Él nos compensa, Él nos da más de lo que hemos perdido cuando tú y yo perseveramos con paciencia y confiamos en Él. Amén. Cuando perseveramos. Hoy puedes confiar en el Señor. Hoy puedes llenarte de paciencia. Yo quiero que tengas presente: paciencia no es resignación, es resistencia por fe. No es resignarnos, es resistir por la fe. Ten presente que paciencia es llenarnos de la perspectiva de lo trascendente.
No quedarnos solo en lo inmediato. El que mira lo inmediato, el que quiere el ya y el ahora, se desespera, se impacienta, se desanima, desconfía, se enoja, se llena de violencia. Pero el que está mirando lo trascendente, confiará y verá la respuesta del Señor para experimentar la justicia en su vida. Amén. Yo quiero que hoy oremos a Dios. Allí donde estás, cierra tus ojos conmigo y vamos a orar al Señor. Muchas veces tú y yo estamos en esta frase: no es justo. Estamos en ese pensamiento: no es justo. Y muchas veces esa injusticia se prolonga, se extiende. ¿Cómo la enfrentamos? ¿Cómo saldremos victoriosos? Hoy la sabiduría del Señor nos recuerda: llénate de mi paciencia. Ajusta el reloj de tu ánimo para seguir insistiendo, para seguir esperando, para seguir resistiendo. No te des por vencido. Hoy le pedimos esto al Señor y quiero que lo ores conmigo al Padre. Padre, hoy estoy delante de ti. Reconozco que muchas veces me he paralizado, muchas veces me he enojado, he actuado incluso en violencia, con violencia. Señor, muchas veces mi corazón y pensamiento se han llenado de desconfianza hacia las personas, hacia el sistema. Incluso, Padre, he llegado a desconfiar de ti. Pero hoy te pedimos perdón, porque esas no son las formas como podemos enfrentar la injusticia. Hoy te pedimos, Señor, de tu sabiduría. Llena nuestros corazones, Padre, llena el corazón de cada uno aquí presente. Llena el corazón de cada venezolano para entender tu sabiduría, para responder, Señor, con paciencia. Llénanos de paciencia. Ayúdanos a ajustar el reloj de nuestro ánimo para resistir a largo plazo, para no darnos por vencido, para no rendirnos. Señor, hazlo en cada uno, en cada persona. Llena a cada hombre, a cada mujer de tu paciencia. Aquel que está experimentando la injusticia en lo personal, en lo familiar, en lo financiero, en su salud, Señor. Aquel que está, Señor, experimentando y viendo tanta injusticia social. Llénanos de paciencia para persistir, para resistir, para no darnos por vencido y esperar, Señor, tu gran respuesta. Porque eres juez justo, que juzgas toda la tierra y tu justicia está pronta a manifestarse sobre nuestras vidas. Te damos gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.